nuestro Dios. Es un momento especial, así que le pedimos reverencia y que podamos en esta hora conectar nuestros corazones con el corazón y el sentir de Dios. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra. Venimos en este día buscando dirección, buscando el poder de tu Espíritu Santo y rogando, Dios, que tu protección y tu cuidado estén sobre nuestras vidas. Permite, Dios, que podamos ser personas dedicadas a tu servicio y que al escuchar el mensaje de esta mañana podamos salir dispuestos a servirte en un mundo que necesita escuchar de un Dios que sana, que restaura, que levanta y que transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy les he traído el sermón o el mensaje titulado Estrellas o servidores. Y mi pregunta es, ¿cuántos conocemos a personas que son estrellas? Si yo empezara a mencionar nombres en esta hora, usted automáticamente los va a conocer, facilito. Si yo les pregunto, ¿ustedes conocen a Brad Pitt? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Saben por qué? Porque Brad Pitt es una estrella. Si yo les preguntara a algún jovencito acá, ¿saben o no tan jovencito, saben quién es Jennifer López? ¿La conocen? Claro, pastor. Claro que la conocemos. Si yo les preguntara a los mexicanos quién es Paulina Rubio, ¿la conocen? Claro. Si preguntara quién es Celia Cruz, también. Azúcar, como dicen por acá. Si yo les preguntara quién es Shakira, también, colombiana, dice William. Pero si yo les preguntara quién es el doctor Paul Brown, ¿lo conocen? Ajá, ¿lo conocen? Ah, Humberto lo conoce. Él estuvo en la India luchando contra la lepra. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es él. Porque por lo general, nosotros seguimos estrellas, conocemos a las estrellas, pero es muy difícil dedicar nuestro tiempo para conocer a servidores. En la iglesia pasa lo mismo. Dios me ha dado el privilegio más grande para mí, que es servirle como pastor. Y a veces me encuentro en cualquier lugar, y no es que yo sea una estrella, pero usted es el pastor Milcos. Sí, yo soy de los que a veces ve su sermón allí en Boca Ratón. Pero a veces hay hermanos que están haciendo cosas mucho más grandes y poderosas en las iglesias y casi nadie los conoce. Personas de fe, personas de oración, personas consagradas que por lo general la gente no tiene ni idea de quiénes son. Pero quiero decirte algo, las cosas que por lo general el mundo y la gente aplauden no son muchas veces las cosas que aplaude Dios. Y puede ser que tú estés haciendo cosas que no sean vistosas para la gente, pero en el corazón de Dios hay una alegría tan grande con lo que tú estás haciendo. Porque la realidad es que no todos podemos ser estrellas. Porque a veces se necesita un talento, un don de todas estas estrellas que he mencionado. Pero te tengo una noticia importante en esta mañana. Todos sí podemos ser servidores en la causa de Cristo Jesús. No todo el mundo puede pararse a predicar un sermón, como lo hace el doctor Manny, como lo hacen otros predicadores acá. Pero todos sí podemos servir. No todos podemos pararnos y cantar acá en la iglesia o tener un talento de tocar un instrumento. No todos lo podemos hacer. Pero todos sí podemos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo quiero ir
en esta hora a un pasaje donde se habla de el servidor más grande que ha pisado el planeta Tierra. ¿Cómo se llama? Jesús. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado porque pasaba de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Escuche esto, hermano. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si hay alguien que tiene que ser admirado como la estrella más grande que ha pisado este planeta, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dejó el cielo y vino a esta tierra. Ahora, ubícate conmigo en la historia. El Rey de Reyes y Señor de Señores se pone la toalla en el brazo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Pasa en la cena de ser un consumidor a ser ¿qué cosa? Un servidor. Y querido hermano, no sé si captas lo que te quiero decir. Nosotros muchas veces fallamos en eso, y usted, pastor, yo también. Nos hemos convertido en una iglesia llena de consumidores. Venimos a la iglesia a consumir y hacemos programaciones solamente dedicadas a nuestro autoconsumo. Si reunimos la junta de la iglesia, pastor, necesitamos una vigilia porque necesitamos más consagración, y no estoy en contra de la consagración, pero nos hemos adaptado a ser cristianos que única y exclusivamente nos dedicamos a consumir y no nos damos cuenta que si queremos impactar el mundo, tenemos que dedicarnos a servir para impactar al mundo para la gloria de Dios. Y Jesucristo ahora les quiere dar a ellos una clave impresionante. ¿Cuál clave, pastor? Tenemos que aprender a ser servidores. Pastor, y la oración es buena. Y yo quiero que usted siga cuidadosamente este mensaje porque voy a decir cosas que van a cambiar un poco sus conceptos. Y pastor, y la consagración, buenísima. Y pastor, ¿por qué yo a veces oro y las cosas no suceden? Lo vas a entender en este mensaje. ¿Saben que el servicio es el lenguaje del amor de Dios? ¿Cuántos van a venir el jueves a darle gracias a Dios a la iglesia? Dios va a estar contento. Pero la mejor manera de tú decirle a Dios gracias es sirviéndole al prójimo. ¿Usted ha leído el libro Los 5 lenguajes del amor? Hay gente que su lenguaje del amor es que usted le regale algo. Hay otros que el lenguaje del amor es palabras de afirmación. Hay otros que el lenguaje del amor es que usted le diga qué linda estás, o que cada cual tiene su lenguaje del amor. Ahora, el lenguaje del amor de Dios es servicio. Y te lo voy a mostrar a través de la Biblia. Si usted es un cristiano que lee la Biblia, que ora, que viene a la iglesia, que da su diezmo, que da su ofrenda, it's okay, es bueno.
Pero si usted quiere ser un cristiano completo, usted tiene que ser un cristiano que le sirve a Dios a tiempo y fuera de tiempo. En el contexto de Juan 13, también está en el contexto de Juan 14. En Juan 14, Jesús dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad qué. Ahora, ¿qué había pasado en el capítulo 13? Jesucristo le lava los pies ¿a quiénes? A sus discípulos. En otras palabras, Jesucristo se dedica a servir a sus discípulos. Y ahora Jesús les dice, si ustedes me aman en el capítulo 14, guarden mis mandamientos. ¿Saben por qué, hermanos? Muchas veces hacemos vigilias de consagración, muchas veces queremos estudiar la Biblia, orar, pero poco se habla de servir. Y estudiando en esta semana pude descubrir que nosotros no tenemos que estar rogando tanto por poder, sino que tenemos que rogar para que Dios ponga en nosotros un espíritu de servicio y Dios se encarga de poner ese poder en nuestras vidas mientras nosotros le servimos a Dios. Gloria a Dios por eso. Juan 14, 16 dice, escúcheme, si me amáis, guarda qué cosa. Mis mandamientos, amor a Dios y amor hacia quién, hacia el prójimo. Es el resumen de los mandamientos. Pero ahora en el versículo 16 del capítulo 14 dice, y yo rogaré al Padre para que venga qué cosa. Otro qué cosa. Consolador. En otras palabras, servicio igual a poder sobre mi vida del Espíritu Santo. Y como iglesia no lo entendemos. Desde pequeño, a mí me han enseñado en la iglesia, ora, estudia la Biblia, conságrate. Buenísimo. Pero si no tengo un espíritu de servicio, si no tengo un espíritu de ayudar al prójimo, si no tengo un espíritu de predicar la palabra, ¿de qué me sirve todo lo demás? Yo encuentro en mis iglesias, en las que he pastoreado durante toda mi vida, que no es muy larga de cierto, pero han pasado ya sus casi 20 años en el ministerio, que hay gente muy celosa porque la presencia de Dios está en la iglesia. Pero cuando miro sus vidas, nada de servicio a Dios. Y hay algo como que no encaja. Hay algo raro en ser tan consagrado, tan celoso, tan cuidadoso de las cosas de Dios y tener cero de ese espíritu de servir a un mundo que se está perdiendo. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que amas tanto a Dios y tu vecino te pasa por al lado y tú no le sirves, no le predicas el evangelio, ni lo saludas, porque a lo mejor te da envidia porque la casa está mejor pintada que la tuya? Pero eres muy celoso, muy cristiano, muy consagrado. Cuando tú le sirves a Dios, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida. Y es un principio bíblico. A veces nosotros creemos que, hermano, ¿cuántas veces usted le ha pedido cosas a Dios y Dios no se la ha dado? ¿Sabes por qué? Es como que el hijo suyo le diga, papá, quiero el iPhone 274. Yo no sé ni por qué número anda allá. Y usted le va a decir, yo te lo voy a dar después que hagas esto, 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 esto y esto. Y después que hagas aquello, vas a hacer esto, aquello y lo otro. Y después que termines con todo eso, vas a hacer esto y después te lo voy a dar. Saben que en el reino de Dios pasa igual. Mira, a la chiquitica de nosotros, hermanos, miren, créanme, no la podemos controlar con casi nada. Pero comenzó hace unas semanas en el daycare y le gusta. Es, por ejemplo, domingo y dice, mamá,
escuela igual que Sofía. Y nosotros tomamos un poco de ventaja y le decimos, si no te portas bien, no te llevamos al daycare. Pero Sofía, que es más grande, dice, ¿por qué no me castigan a mí igual? Pero usted tiene que aprovechar esos momentos para usted decirle, mira, si no haces esto, no te doy esto. Ahora, en el plano espiritual pasa igual. Nosotros le rogamos, le pedimos a Dios y le queremos que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas en nuestras vidas, que Dios bendiga a nuestra familia. Y Dios te dice, yo te lo voy a dar. Pero en el reino de los cielos hay un principio. Tú tienes que entregarte en el servicio a Dios y Dios te va a bendecir. Gloria a Dios por eso. Miren, amados, estaba Pedro después de una mala noche tremenda de no haber pescado nada. Dice la Biblia que Pedro en el capítulo 5 de Lucas estaba lavando redes. Y de repente ve que viene Jesús caminando. Y dice Pedro, se me arregló el día. Porque saben, ese es el pensamiento del cristiano. El cristiano cree, yo le pido a Dios, yo oro, me consagro, Dios me da. Seríamos hijos malcriados. Seríamos hijos que creemos que nos los merecemos todos sin entregar nada a cambio. Tú tienes que entregarte, tú tienes que sacrificarte, tú tienes que tener un corazón de servicio hacia Dios. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo no vengo a resolverte tu problema. Yo más bien quiero que tú me prestes la barca. Y Pedro dice, Señor, tú no sabes el problema que yo tengo en mi casa. Esa mujer me pelea. No hay dinero para pagar los biles. Y cuando yo llegue y le diga que no pesqué nada, me va a decir, ni para pescar sirves, Pedro. Y además de eso, cuando me pregunte, y las barcas, no, se las tuve que prestar a Jesús para que primero predicara el evangelio. Pero Pedro, necesitando un milagro para sostener a su familia, decide primeramente servir al propósito de Jesús. Y pone sus barcas al servicio de Jesús. ¿Y qué más, Jesús, qué hay que hacer? No, Pedro, ponme las barcas, tráeme la gente. En otras palabras, a Pedro Jesús lo comisionó como diácono, diaconisa, ujier de la iglesia. Y además de eso le pidió sus barcas. Y ahí estaba el pobre Pedro. Y cuando Jesús terminó de cumplir su propósito, entonces le dijo a Pedro, Pedro, boga hacia adentro. Tiró las redes y Pedro fue bendecido en el nombre de Cristo Jesús. En la palabra de Dios encontramos la historia en las bodas de Caná de Galilea. El mismo principio. Ustedes quieren que el agua se convierta en vino. Hagan todo lo que Jesús dice. Y Jesús dijo, busquen la tinaja, traigan la tinaja, pongan el agua, tiren el agua, hagan esto. Y después que ellos sirvieron a Dios, al momento apareció el milagro y el agua se convirtió en vino. Mientras tú sirves en el propósito de Dios, tu sueño y tu propósito también se cumplen. ¿Cuántos han visto la película llamada The Karate Kid? Eso es un clásico. Ahí está este chino que se llama Mr. Miyagi. Yo la he visto como 4 veces. Me gusta esta película. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que le debían gustar las historias de la Biblia? Sí, me gustan muchísimo también, pero si usted mira esta película, este muchachito quería ser un karateca. Y ella le dice a Mr. Miyagi, por favor, enséñame a pelear. Y Mr. Miyagi le dice, ¿tú quieres pelear? Ok, córtame la grama de mi casa. No, pero lo que yo quiero es Kung Fu, yo quiero pelear. No, vaya a cortarme la grama de la casa. Ya me va a enseñar Kung Fu. No, ahora vete y límpiame la casa. No, pero yo quiero, no, lávame el carro.
y ya estoy listo para que me enseñe Kung Fu. No, todavía. Agarra y vamos a encerar el carro. Wash on, wash off. Y allí el muchacho, hasta que el muchacho dice, me cansé, me voy. No quiero saber nada del Kung Fu. Más bien tú me has agarrado a mí para hacerte las labores de la casa. Mr. Miyagi, me voy. Y Mr. Miyagi le dice, ok, te vas. Y le tira un golpe y le dice, wash on. Y el muchacho hace, wa. Y dice Mr. Miyagi, ya estás peleando. Ya aprendiste. En otras palabras, mientras él trabajaba para Mr. Miyagi, estaba creciendo en el propósito que él quería para su vida, que era aprender a pelear. Cuando tú trabajas para Dios, cuando tú te dedicas al servicio de Dios, cuando tú te consagras a hacer las cosas de Dios, y son tareas a veces que nadie ve, pero Dios sí las ve. Hay personas que tienen ministerios impresionantes en la iglesia que jamás han pasado por una junta de iglesia. Hay personas que hacen cosas por la comunidad que ni el pastor, ni el primer anciano, ni la iglesia lo sabe, pero Dios que todo lo ve. Dios que todo lo sabe. Él dice, hijo mío, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue entregándote por los demás, que a su tiempo yo te voy a bendecir. Queridos hermanos, el servicio hace que tú seas una persona llena del Espíritu Santo. Muéstrame una persona que sirva a Dios y yo te voy a decir que esa persona está llena del Espíritu Santo, porque para servir hay que tener a Dios en el corazón. ¿No me crees? Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, usted va a encontrar una historia impresionante. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ojo, cuando tú comiences a servir a Dios, vas a tener oposición. Dice que los griegos comenzaron a murmurar. ¿Saben por qué? Porque la obra estaba creciendo. Y cuando tú te dediques en el servicio a Dios a hacer cosas, vas a escuchar frases como, ¿y Dios necesitaba eso? Ese dinero para ese servicio podíamos haberlo usado en otra cosa. ¿Y eso será de Dios lo que está haciendo fulano? ¿Será de Dios lo que está haciendo fulana? ¿Será que es bueno lo que él está haciendo? Porque cuando tú comienzas a hacer cosas para Dios y a servir a Dios, vas a recibir oposición. Mira, hermano, cuando la gente se consagra a hacer cosas en la iglesia, aquí en esta iglesia ustedes tienen un caso, es el hermano Osvaldo Méndez, hijo. No hay un lugar en esta iglesia que Osvaldito no haya tocado. Y la gente muchas veces dirán, algún billete gordo él se está llevando cuando él tiene tanta consagración y tanto servicio. Porque hay gente que se lo pregunta. Pero querido hermano, siempre que tú des el extra para Dios, tu familia te va a cuestionar, tus amigos te van a cuestionar, tus hermanos de la iglesia te van a cuestionar, porque la gente no entiende que tú seas tan dedicado al servicio. Pero lo que está pasando aquí es que las viudas, las viejitas de la iglesia estaban desatendidas. Y entonces, si usted lee el texto bíblico, va a notar que para cuidar a esas viejitas están buscando gentes llenas del poder del Espíritu ¿qué? Santo. No es que para cuidar las viejitas. Miren, hermanos, ¿cuál era la tarea que tenían que hacer estos hombres llenos del Espíritu Santo? Cocineros, aguateros, cuidadores,
cambiar la viejita si salían fluidos no deseados. Esa era la labor. Ahora mi pregunta es, ¿hacía falta estar lleno del Espíritu Santo para hacer eso? Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no lo hace. No lo hace. Usted dice eso que lo haga otro. Usted ha escuchado a alguien llegar a la iglesia y decir, estoy aquí dispuesto para servir, pastor, búsqueme viejitas para cuidar, para ir a cuidarla, a cocinarle. ¿Eso usted lo escucha hoy? Hace años que yo no escucho a nadie que viene, pastor, ¿hay alguna viejita que cuidar, que alimentar? ¿Hay alguien que yo le pueda cocinar? ¿Hay alguien que yo pueda ir a su casa? No. Hoy día el evangelio es diferente. Sin embargo, el versículo 8 dice, y Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Usted quiere ver milagros y el poder de Dios, sirva a Dios de sincero corazón y verá grandes cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos la experiencia de Eliseo. ¿Cuántos conocen a Eliseo? Todos. Parafraseando la historia, Eliseo le dice, mira, yo quiero poder. ¿Cuántos quieren poder? Pero Eliseo era un tipo que quería más que eso. Él quería una doble porción del Espíritu Santo. Y Elías le dice, tranquilo, tú quieres una doble porción del Espíritu Santo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo imaginando la historia. Y Eliseo le dijo, Elías, ¿qué tengo que hacer? Tranquilo, tú vas a ser el aguatero profesional de mi ministerio. No, yo lo que quiero es poder, sí, pero para llegar a tener poder, tienes que ser aguatero. Y ahí estaba Eliseo, señor Elías, ¿qué quiere? No, tráeme agua para lavarme los juanetes. Y señor Elías, ¿qué quiere? Y ahí estuvo Eliseo trabajando al lado de Elías todo el tiempo. Y en su corazón siempre él anheló. Y cuando ya Elías se está despidiendo, le dice, ¿qué tú quieres? Y él le dice, dame la doble porción del Espíritu Santo. Y cayó el manto sobre él y él la recibió. Pero se pasó años sirviendo al profeta Elías, que podemos decir en esta historia es que es símbolo de Dios. Pero hay una experiencia mucho más impresionante en la Biblia, y es el de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta le quedaba su último taco, y llega el profeta Elías, que no era un tipo flaco, no, era un gordo, y llegó con su barrigota a casa de la viuda de Sarepta. Y le dice él, ¿quieres bendición? Sírveme a mí primero. Y para ponerle drama a la historia, el hijo le dice, mamá, ese es mi único taco, es lo único que me queda, ¿cómo se lo vas a dar a ese gordo? Pero aquella señora decidió servir al profeta de Dios, y dice la Biblia que no escaseó la harina y el aceite durante 3 años y medio. Porque el servicio a Dios, desinteresado y de corazón, Dios lo devuelve en bendiciones. Pero hay una historia que a mí me dejó perplejo en la Biblia, y es la historia de Eliseo y la tsunamita. Eliseo estaba yendo a la ciudad de Sunam, y cada vez que pasaba por allí, dice la tsunamita, mi amor, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mira, Eliseo es un hombre de Dios. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no preparamos aquí un efficiency y le preparamos un estudio al profeta para que él se pueda quedar acá con nosotros? Y le damos comida y lo ayudamos, porque ese hombre se ve que es un hombre de Dios. Y dícele el esposo, bueno, mi amor,
Ya tú sabes que yo estoy viejito, no me queda mucho dinero, pero ¿qué tú quieres que hagamos? Aunque el hombre eran adinerados. Dice a la mujer, no te preocupes, mi amor, dame la tarjeta de crédito que voy para Home Depot. Ustedes saben que una mujer con una tarjeta de crédito en la mano es peligrosa. De ahí sale un chiste que habían dos viejitos caminando por el mall, agarraditos de la mano los dos, y vienen una pareja de jóvenes y le dice, ay, qué bonitos se ven ustedes los dos, se ve que se aman mucho. ¿Cuántos años llevan casados? No, llevamos 40 años casados y todavía la toma de la mano como usted la quiere. Qué lindo es el amor. Y dice el viejito, no, yo lo que no la suelto, porque si la suelto gasta más de lo que puedo pagar. Pero la señora sale con su tarjeta de crédito para Home Depot y compra todo y preparan un cuarto para que el profeta, el hombre de Dios, símbolo de Dios, se pueda quedar. Y allí ellos se convirtieron en el Uber, en el Airbnb, en todo para ese profeta. Y pasó el tiempo de estas personas sirviendo desinteresadamente, porque si usted estudia la historia bíblica, en ningún momento ni el esposo de la tsunamita ni la tsunamita le piden nada a Eliseo. Entonces Eliseo está un día así sentado y le dice a Giesel, ustedes saben que Giesel era un tipo de estos que está en la iglesia, pero era chismosón, llevaba, traía, siempre estaba en el brete Giesel. Ustedes recuerdan cuando en Manto de Acán, él siempre estaba metido en rollo. Pero ahí estaba con Eliseo. Y Eliseo le dice, oye, Giesel, en esto que tú sí eres bueno, ¿por qué tú no me averiguas qué está pasando por allá? Si ellos tienen algún deseo que se les pueda conceder. Y para allá va Giesel desprendido. Hola, señora tsunamita, ¿cómo está usted? No, aquí nada más pasaba de casualidad, dándole un poco de drama a la historia. No, muy bien, muy bien. Óigame, y ustedes necesitan algo, quieren algo, que nosotros podamos ayudarles. Y dice el esposo de la tsunamita, chico, ¿sabes algo? Era cubano este hombre, aunque era nacionalizado en Sudán. Yo hace rato, y mi esposa y yo, estamos necesitando un anhelo que tenemos dentro de nuestros corazones. Bueno, díganme cuál es. Queremos un hijo. Entonces cuando Giesel escucha lo que ellos querían, ya quería irse, pero a esa hora el esposo de la tsunamita quería conversar. Porque llevamos tiempo orando, hemos hablado con Dios, nos hemos consagrado a Dios, hemos hecho tantas cosas para Dios y nada ha sucedido. Y Giesel, pero bueno, señor Tsunamo, me tengo que ir, déjeme tranquilo. No, pero Giesel, ven acá, quiero seguirte contando, ya que me preguntaste, quiero abrirte mi corazón. Y cuando Giesel puede, se desprende y le dice a Eliseo, te traigo el último chisme. ¿Cuál? Ellos lo que quieren es un hijo. Y dice la Biblia que Eliseo dijo, por cuanto han sido solícitos para conmigo, el año que viene por esta fecha estarán abrazando a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos habían orado, se habían consagrado, todo es bueno. Pero la Biblia me está diciendo que cuando tú te dedicas a servirle a Dios, Dios te bendice en espíritu y en verdad. Es como cuando el hombre llega a la casa y quiere algo más que un abrazo de su esposa. Él entra ese día y dice, ¿cómo estás, mi amor, querer de mi vida? Y la mujer dice, ¿y este qué bicho le picó? Y después le dice, óigame, usted realmente ilumina todo el ambiente de este lugar. Y la esposa lo mira y dice, este que está raro. Y después la esposa le dice, mi amor, ¿quieres cenar? Sí, quiero cenar, pero quiero cenar contigo para mirarte de frente a los ojos y decirte lo hermosa que eres. En mi país, eso se llama, ese huevo quiere sal. ¿Sabes que así mismo pasa con Dios?
Cuando Dios te ve sirviendo, ayudando al necesitado, ayudando a la viuda, metiéndote la mano en el bolsillo, dándole al pobre, prestando al que no tiene. Cuando Dios te ve consagrado en su servicio, ayudando en la iglesia, consagrado en las cosas de Dios, Dios dice, no te preocupes, sigue ayudando, sigue trabajando, que tu bendición viene. Dios dice, ese hijo mío quiere algo y aunque no me ha pedido nada, su servicio me dice a mí que yo lo tengo que bendecir. Por eso yo te digo, hermano, de las crisis se sale sirviéndole a Dios. El diablo trae las crisis para que nos alejemos de Dios, pero aprovechen la crisis, sírvele a Dios, que en su momento, en su tiempo, Dios va a hacer el milagro. Moisés estaba sirviéndole a su suegro Jetro, cuidando unas ovejas que no eran de él. Ahora, ¿dónde Dios se encuentra con Moisés? Si usted lee la Biblia, dice que mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro y paseaba por allí, por el monte, Dios se le apareció. No era que Moisés estaba orando en su casa, no era que estaba en una vigilia de consagración, las cuales son muy buenas. Moisés estaba sirviendo. Moisés estaba trabajando. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia adventista del séptimo día. Aunque estoy desde pequeño, hubo un tiempo que estuve fuera y cuando regreso a la iglesia, mi primer trabajo fue ser diácono de la iglesia. Y hermanos, para mí no había un privilegio más grande que trabajar para Dios en lo que fuera. Cuando a mí me dijeron, eres diácono de la iglesia, mi mayor privilegio, yo recuerdo que una de las cosas que me tocaba en la iglesia era que le daban a los nuevos que entraban como diácono, era cuidar los baños de mi iglesia en Marianao, que era aproximadamente de 500 miembros. Pero saben, esos baños no tenían agua para descargar. Entonces, ¿saben cuál era mi trabajo? Un tanque de 55 galones al lado. Cuando cualquiera de los hermanos de iglesia iba al baño como diácono, mi servicio era entrar, meter el cubo de agua y descargar lo que cualquiera hubiese hecho. Porque habían hermanos que entraban y ellos mismos lo hacían, pero habían otros que no le importaba y salía. ¿Cómo usted controla 500 personas? Y yo hacía ese trabajo con tanto cariño y con tanto amor, que mi papá un día fue de visita a la iglesia, que él no quería saber nada de Dios. Y me dijo, mi hijo, tú estás haciendo eso, ¿por qué lo haces? Yo le dije, papi, porque yo amo a Dios. El pastor Juan Esteban, que era mi pastor para ese entonces, que fue pastor aquí también, me dijo, Milcos, tu labor hoy es ir a cuidar a un enfermo al hospital. Y hermanos, yo fui con tanto deseo allá. El hombre aquel tenía escaras, yo no era enfermero ni nada, pero yo le curaba las heridas, lo viraba de lado, lo curaba acá. El otro enfermo estaba por allá, yo iba y lo ayudaba. Y los enfermos decían entre ellos, oye, este muchacho es como un ángel que me está tocando. Pero mientras yo le estaba sirviendo a Dios, Dios estaba preparando una asignación para mí, que era que fuera pastor en la iglesia adventista del séptimo día. Y un día yo voy caminando por la calle con mi papá, mundano, hoy es bautizado, pero en ese tiempo no quería saber nada de Dios. Y yo voy caminando con él y él se encuentra con un amigo y le dice, mira, este es mi hijo. Mi hijo va a ser pastor de la iglesia a la que él va. Y yo le dije a mi papá, papi, ¿qué pastor? ¿De qué tú estás hablando? Yo no quiero ser pastor ni quiero ser nada. Él me dijo, mi hijo, yo no sé nada de esa religión a la cual tú has querido entrar. Yo he tratado de alejarte de esa religión toda mi vida. Pero con el deseo que tú le sirves a ese Dios, tú vas a terminar siendo un pastor o lo más grande que hay en esa iglesia. Él no sabía. Y queridos hermanos, pasó el tiempo.
Y hoy yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Pero Dios no me trajo directamente a decirme, Mirko, eres pastor. No, 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 no. Han sido años de servicio, de entrega, de consagración, de ir a pie, a dar estudios bíblicos, de caminar, de traer almas a los pies de Cristo. Y entonces la gente dice, el pastor allí con su corbata. No, no, no miren la corbata. Bueno, y no traje. Pero no es eso. Es que cuando tú le sirves a Dios, Dios te lleva al propósito que Él tiene para ti en tu vida. Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser un pastor, pero todos nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ambiciones, tenemos cosas en las que queremos que Dios nos bendiga. Y si me preguntas hoy a mí, pastor, ¿cómo lo obtengo? Hago una vigilia, ayuno, oro para que Dios haga el milagro. Sí, haz todo eso porque es bueno, es bíblico. Pero la Biblia me dice a mí en esta hora, claramente, que si tú le sirves a Dios, es el lenguaje del amor que Dios entiende, que tú lo amas de sincero corazón. La Biblia dice que cuando llegues a una fiesta, no vayas allí y te pares al frente diciendo, yo soy el grande. No, no. Quédate en una esquinita tranquilito, separado, y si te llaman, ve. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que tu actitud y tu humildad determinan tu altitud. Tú vas a llegar cuán alto de lo que humilde pueda ser y servicial para Dios. Termino diciéndote, querida iglesia, no todos podemos ser estrellas, pero sí todos podemos ser servidores para la causa de Dios. Y pastor, ¿de qué me vale ser un servidor? Dios te va a dar 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren servir hoy a Dios? Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. Cuántos hijos tuyos que se dedicaron, te sirvieron, dedicaron horas y horas a ti. Pero la gente muchas veces los criticó. Dijeron, están perdiendo el tiempo, ¿qué hacen haciendo eso? Pero gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros el deseo sincero de servirte. Permite, Padre, que al salir de tu iglesia en esta hora salgamos con el deseo de servir en tu obra. De estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer, cuando lo haya que hacer, en el tiempo que lo haya que hacer, pero siempre hacerlo para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro, Dios, que cuando nosotros servimos, cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos a la viuda, cuando servimos en tu templo, tú nos estás mirando, los ángeles nos están mirando y eso alegra tu corazón. Se acerca una fecha importantísima, el Día de Acción de Gracia. Sí, es bueno venir y agradecer. Yo agradezco a Dios por sus bendiciones, muy lindo. Pero yo estoy seguro que el lenguaje que más mueve tu corazón es el lenguaje de servicio. Por eso hoy, aquí ante tu trono, pedimos, Señor, que tú te manifiestes, que derrames tu espíritu en tu iglesia para que seamos una iglesia que se dedica a servir a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos impactar a este mundo, no porque conozcamos mucho de la Biblia, ni seamos muy consagrados, ni seamos personas que consumamos, no. Que seamos personas que impactemos nuestras comunidades porque nos dediquemos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.